mañana. En el Valle de Caracas, Nicolás Maduro afirma que estamos listos para ir a México y sentarnos con la oposición para llegar a acuerdos por la paz. El dictador venezolano, dice la nota de Infobae, celebró además que varios líderes antichavistas hayan confirmado su participación en las elecciones regionales del próximo noviembre. El dictador Nicolás Maduro aseguró este jueves que el régimen chavista está listo para iniciar las negociaciones con la oposición venezolana que se llevarán a cabo en México con la mediación del Reino de Noruega. Estamos listos para ir a México, estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz. Fíjense lo de los acuerdos parciales, ¿no? Y la soberanía de Venezuela para que se levanten todas las sanciones, manifestó el mandatario chavista. Ya yo me vuelo una cosa como la de meses y meses en el Meliá en el 2002, la oposición sentándose a decirles te tienes que ir a Chávez y Chávez diciéndole no me voy nada, y así pasaron los meses y los meses y los meses, ¿no? Destacó además que varios líderes de la oposición hayan confirmado su participación en las próximas elecciones regionales de noviembre. Están dando buenos gestos los líderes de la oposición anunciando sus candidaturas. Toda la oposición va a participar con candidatos a la megaelección del 21 de noviembre, además megaelección cuando es una elección regional normal. Felicito a toda la oposición que participará. Con esto de llamarlo megaelección, le están diciendo a los negociadores, pero que megaelección pide la oposición, si nosotros tenemos una megaelección, regionales, gobernadores y alcaldes, ¿no? Este tema de que los nombres hacen las realidades, el nominalismo. En mayo pasado, el presidente interino Juan Guaidó anunció su disposición a negociar con el régimen de Maduro para alcanzar un acuerdo de salvación nacional con el fin de superar la crisis que vive Venezuela. El opositor aspira a conseguir elecciones generales libres y justas, y a la propuesta Maduro ha respondido diciendo que está listo para reunirse con toda la oposición. De hecho, habló de las oposiciones, pero exige que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar. Pese a expresar su voluntad de diálogo, la dictadura chavista recrudeció en los últimos días la persecución contra la oposición, que incluyó las detenciones de dirigentes políticos como Freddy Guevara y de activistas. La denominada Plataforma Unitaria de Venezuela, conformada por unas 40 organizaciones opositoras, denunció el pasado fin de semana que con las recientes persecuciones a dirigentes políticos, el régimen busca frustrar el proceso de negociación. Últimas noticias, nos trae declaraciones de Jorge Rodríguez, que como saben ustedes, ahora es el número 2 del chavismo, porque ya decirle el número 2 a Diosdado ya no, ya Diosdado empieza a ser como el número 3 o el número 4. El número 2 es Jorge Rodríguez y el número 3 es su hermana, o la número 3 es su hermana, Elsie Rodríguez. Jorge Rodríguez dice que el sector más minúsculo de la oposición lo representa Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró no sabemos cuándo la nota de últimas noticias, aquí no perdono nada, aseguró que en medio de las negociaciones que sostiene el gobierno nacional con la oposición se ha reflejado que el sector más minúsculo lo representa Juan Guaidó. Anunció que el gobierno nacional se mantiene conversando y que por ello exige que el diálogo en México se realice con todos los sectores de la oposición. Si no están todos, no hay diálogo, y ya ellos lo saben. Le enfatizó, porque está así escrito. Durante entrevista en el programa A Pulso, que transmite BTV, destacó que se presentarán en México como representantes del único gobierno legítimo de Venezuela, representado por Nicolás Maduro, y aseguró que todos los presentes en el diálogo deberán firmar un documento donde renuncien a las acciones violentas en el país. Bueno, lo que está tratando de hacer esta gente es venderle a Noruega, a los mediadores, la idea de que de que Guaidó no es nada más que un representante, uno de los tantos representantes de la oposición, y que entonces ellos van a negociar con Guaidó, pero así como negocian con Timoteo, como negocian con Claudio Fermín, como negocian con una Acción Democrática que ya no se sabe de quién es, y no se sabe de quién es porque les voy a poner lo siguiente, y de lo que pase, les voy a leer lo siguiente, y de lo que pase en los próximos días con este desistimiento, con esta solicitud de desistimiento, se entenderá a qué está jugando el gobierno. Fíjense esto. Solicita el desistimiento del procedimiento judicial contra Acción Democrática y cierre definitivo del expediente. El abogado Otto Medina, accionante del recurso de amparo, dijo que la comisión designada el 15 de junio en 2020, en lugar de cumplir con los requerimientos solicitados por el TCJ, para pajarito, habría que decirle al abogado Otto Medina. Por falta de tutela efectiva, los demandantes que iniciaron el proceso judicial contra Acción Democrática en 2018 y en el cual
sin que lo pidieran los solicitantes, nombraron a Bernabé Gutiérrez como presidente de una junta directiva de ese partido. Solicitaron este jueves ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el desistimiento del recurso de amparo número 458-2018 y el cierre definitivo del expediente. Hoy acudimos a la Sala Constitucional a pedir el cierre definitivo del expediente y con este cierre definitivo solicitamos el cese de las medidas cautelares a través de las cuales se nombró esa comisión ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez, manifestó Tomedina, abogado accionante del recurso de amparo. Las declaraciones las ofreció en compañía de Mario Villasana y Carlos García Garcés, firmantes del acuerdo del recurso contra Acción Democrática, tras consignar la solicitud de culminación del juicio ante el máximo tribunal. Medina explicó que la comisión designada el 15 de junio de 2020, mediante sentencia número 0071, en lugar de cumplir con los requerimientos solicitados por el TCJ, entre los que se encontraba una elección interna, pidió un año más de prórroga para participar en elecciones nacionales y regionales. Desde el punto de vista jurídico, no tiene sentido que exista un amparo del máximo tribunal de la República que no nos amparó a nosotros, que no nos dio nuestra tutela jurídica y que prorrogó justificándose en una pandemia, cuando vemos que estos señores sí participan en procesos electorales. Indicó. En este sentido, el jurista denunció que con esta situación, tanto la Sala Constitucional como las personas que presiden la comisión ad hoc vulneran sus derechos constitucionales, de manera que nosotros, que accionamos y somos los que solicitamos este recurso de amparo, no nos queda otra opción que retirar este amparo y pedir el cierre definitivo del expediente, con la consecuencia de que todas las acciones que se derivaron de ese amparo principal cesen también en este momento, precisó. Y ayer dio declaraciones Enrique Capriles en un programa de Unión Radio, de Circuito de Éxitos. Dice: Nicolás Maduro no quiere que la oposición de verdad participe en las elecciones. Habría que preguntarle a Capriles a cuál considera él la oposición de verdad. En este sentido, sí existen las oposiciones, como dice Nicolás Maduro. El dirigente dijo que los protectorados en los estados donde ha ganado la oposición no deben existir y que son una aberración. En días pasados, desde el régimen chavista, se aseguró que esa figura inconstitucional desaparecerá luego de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Enrique Capriles, el gobernador del estado Miranda, afirmó que Nicolás Maduro no quiere que la oposición de verdad participe en las elecciones que están previstas para el 21 de noviembre. La oposición era una opción de poder fuerte y robusta en el país, eso hay que recuperarlo. Maduro no quiere que participe la oposición de verdad porque, como todos sabemos, hay una oposición que se pone el traje que el gobierno le da, dijo en una entrevista con Circuito Éxitos. Lo que les mueve el piso es que los venezolanos se expresen, y la manera que tenemos los venezolanos de expresarnos es hacer uso de esa arma que tenemos en la Constitución, que es el voto. Hay que recuperar el voto. No es un tema de cargos que son relevantes desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente. Agregó, expresó que no se trata de que baje la cifra de presos políticos porque no es garantía de que se estén cumpliendo los objetivos. El país que queremos es donde no haya ni un preso político. El objetivo que queremos es que en el país se pueda recuperar la democracia, y donde hay democracia no hay presos políticos. Los venezolanos perdimos nuestra democracia, nos la robaron, afirmó. Capriles manifestó que cuando se habla de negociación es porque el chavismo no está dispuesto a ceder y se sostiene sobre la base de la fuerza. Ese grupo, agregó el exgobernador de Miranda, piensa que si hay una alternancia en el país, ocurrirá lo mismo que el régimen ha estado haciendo. Y a eso se le llamará justicia, Enrique Capriles. ¿Será que en el país nunca va a haber justicia? Yo no digo lo mismo que está pasando. Yo no digo esta barbaridad de que Javier Tarazona lleve un mes incomunicado o Freddy Guevara lleve 2 semanas incomunicado, que te agarren y te lleven. Pero en este país tiene que haber justicia. En cuanto esta gente pierde el poder, aquí tiene que conformarse una comisión de justicia que de verdad investigue y llegue a conclusiones sobre los gravísimos hechos que se han producido en los últimos 22 años en este país, y muy particularmente en los últimos 7, 8 años. ¿O no va a pasar eso? ¿Hacemos borrón y cuenta nueva? ¿Cuánto puede durar un borrón y cuenta nueva en una sociedad tan escarnecida por un régimen político como lo ha sido Venezuela en el régimen político de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Eso no se sostiene mucho tiempo. Digo, no se sostiene sin que la gente exija justicia. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, la famosa ley de punto final de Argentina, que no resistió 3 años. ¿Por qué? Porque la gente quería justicia con toda su razón. Entonces quedó derogada la ley de punto final. Es necesario un acuerdo para que todos respetemos las reglas del juego. Sigo leyendo a Capriles.
Hasta ahora no ha sido así, pero eso no quiere decir que no cambie en el futuro. Se trata de persistir, de buscar el objetivo que queremos. Los principales temas para los venezolanos no son los políticos. La gente no está pendiente de la política ni de los problemas y los desencuentros que tenemos los políticos, afirmó. Pero claramente esos problemas se resuelven con acuerdos políticos. La negociación que se desarrolla en Venezuela hasta ahora no ha dado resultados más allá de algunas señales, dijo el opositor. Para que este proceso tenga éxito ante la poca credibilidad y confianza que hay, tiene que ser discreto y no público. Enrique Capriles también dijo que a Nicolás Maduro no le queda otra opción que someterse a un proceso de negociación y expresó que no le sorprenden los discursos recientes que han hecho los altos jerarcas del chavismo. Bueno, estas son las declaraciones de Enrique Capriles Radonsky. Súmate dice que el CNE sigue avalando irregularidades. Voy a leer la nota en cuanto aparezca en la página web de La Patilla. Súmate denunció irregularidades en el CNE, atentan contra la confiabilidad del proceso electoral. La Asociación Civil Súmate denunció que el Consejo Nacional Electoral ha incurrido en una serie de acciones y omisiones en el desarrollo del proceso hacia las elecciones regionales y municipales que atentan contra los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia. Mediante un comunicado, la ONG manifestó que el discurso de que el directorio del CNE está a tiempo para actuar con el fin de corregir algunas de las situaciones irregulares. Entre las situaciones irregulares y omisiones identificadas están la notificación y capacitación de los seleccionados para integrar las juntas regionales y municipales y la instalación de las juntas regionales y municipales en un mismo lapso. Esto quiere decir que incluyó 3 actividades diferentes que, según lo establecido en la LOPRE y el reglamento general de la LOPRE, debieron ocurrir de forma separada. Bueno, esto es lo único que tiene La Patilla sobre esta nota, que agarra del portal Monitoreamos. Vamos a ver si Monitoreamos tiene algo más. Mientras tanto, les voy leyendo otro titular. El Reino Unido sancionó por corrupción a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, preso en Cabo Verde. El gobierno británico anunció este jueves la imposición de sanciones por corrupción a 5 individuos, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang, hijo del presidente dictador desde la década de los 80, Teodoro Obiang, por cierto, buen amigo de Venezuela. Nicolás Maduro, el canciller Jorge Arreaza siempre manda nota diciendo que refuerzan los lazos de amistad con Guinea Ecuatorial, uno de los pocos países, por no decir el único país de África, en el que se habla un español curiosísimo. Bueno, dictadura desde la década de los 80, Teodorín Obiang, el hijo de Teodoro Obiang, estuvo detenido en Francia, no sé si sigue detenido en Francia, pero tiene una fortuna calculada en más de 4.000 millones de dólares en uno de los países más pobres de la Tierra, que también tiene petróleo. Se siguen las similaridades. El ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, anunció el anuncio a través de un comunicado en el que explicó que se sanciona a 5 implicados en casos de corrupción en Guinea Ecuatorial, Zimbabue, Venezuela e Irak. Imagínense el selecto grupo en el que estamos, por privar a países en desarrollo de recursos vitales. Londres incluye entre los afectados por esta medida a Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas por explotar 2 programas públicos de Venezuela que se pusieron en marcha para abastecer a venezolanos pobres con alimentos y viviendas asequibles. Ambos se beneficiaron de contratos adjudicados incorrectamente en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos que ya estaban en pobreza para su propio enriquecimiento privado, destacó. Y Jorge Arreaza, dice La Patilla, tuvo otro arranque de malcriadez, así lo titula, por nuevas sanciones contra Alex Saab. A través de la red social Twitter, Arreaza aseguró que el chavismo manifiesta su categórico rechazo a la decisión del gobierno británico al pretender imponer sanciones unilaterales contra el ciudadano Alex Saab, diplomático venezolano. Yo me pregunto, ¿algún artículo de la ley de servicio exterior, no sé cómo se llama ahora, pero la ley de servicio exterior, que todos los países tienen una, dice algo sobre que para ser diplomático venezolano hay que ser nacido en Venezuela o por lo menos nacionalizado venezolano con más de tantos años de nacionalizado? Yo me imagino que sí. Todas las leyes del mundo lo dicen. Entonces, ¿cómo es posible que Alex Saab, de la noche a la mañana, sin pasar por la asamblea, sin una gaceta de nacionalización, sea diplomático venezolano? Bueno, sometido a una persecución judicial por parte del gobierno de Estados Unidos.
El comunicado dice: esta decisión contraria al derecho internacional refleja la inmoralidad del gobierno británico al erigirse como supuesto juez anticorrupción en el mundo, mientras actúa como uno de los principales responsables del robo de activos pertenecientes a todos los venezolanos y todas las venezolanas. El daño en vidas humanas y limitaciones para la atención a la pandemia, sí. Resulta que con esos $1.000 millones, que eran los últimos que te quedaban, tú sí ibas a ayudar al país. Después de que lo que dicen que se robaron asciende a 250 o 300 mil millones de dólares. Con los últimos 1.000 millones, tú ibas a corregir e ibas a hacer el bien. Vuelvo a la nota de Súmate, bueno, porque si lo mejor que tenían era esto de que habían hecho dos cosas en el mismo lapso, creo que no hay mucha carne para agarrarle al CNE. No incluyó en el cronograma las actividades referidas al derecho de los electores a la excepción de impugnación de aquellos que no deben integrar la Junta de Mesa Electorales. Bueno, sí, todo es bordeando las orillas, ¿no? Todo es alrededor de los problemas reales, que es que el CNE no inspira ninguna confianza. Biden descarga batería de sanciones contra Cuba y endurece el bloqueo. Esto es información de Últimas Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que las sanciones impuestas este jueves por su gobierno contra autoridades de Cuba, contraviniendo los convenios internacionales y sus Últimas Noticias, son solo el comienzo, y que seguirá aplicando restricciones por la supuesta opresión, le dice supuesta Últimas Noticias, ¿no? Opresión del pueblo cubano. Qué triste la historia final de Últimas Noticias. Biden se pronunció así en un comunicado poco después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y contra una unidad de élite conocida popularmente como avispas negras o boinas negras. Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano, subrayó Biden, quien condenó las supuestas detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a quienes se atreven a expresarse. Esto es solo el comienzo. Estados Unidos seguirá sancionando individuos responsables de la opresión del pueblo de Cuba. Las sanciones parecieron marcar un endurecimiento de la posición hacia la isla por parte de Biden, quien recordó una serie de medidas que su administración está evaluando respecto a La Habana. Entre ellas mencionó que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para proporcionar al pueblo cubano un acceso a Internet que va a los esfuerzos de censura del gobierno del país caribeño. Uno siente que en Venezuela esto no es más que una digresión, pues esto no es más que habladera de pajita aquí entre ustedes y yo. Uno siente que en Venezuela el Internet en los últimos días está bastante peor que de costumbre, y uno piensa, chicos, ¿será que para cortar el Internet en Cuba, para limitar el Internet en Cuba como lo han limitado, también tienen que accionar algunas cosas aquí que también dejan, aparte de Venezuela, digamos, con un Internet restringido? ¿Será que la imbricación, la unión, sobre todo en el tema de Internet, el Internet que surte a Cuba sale de un cable submarino en Venezuela, o parte del Internet que surte a Cuba sale de un cable submarino en Venezuela, que Venezuela pagó, por cierto, que instaló Alcatel? Entonces uno piensa, ¿será que para limitar el Internet en Cuba tienen que limitar también el Internet en Venezuela? Bueno, esto es lo que se dice, yo no sé si será verdad. El ministro de Defensa de Colombia acusa a Venezuela de estar detrás del atentado contra Iván Duque y Caracas responde. El canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que el objetivo de la Casa de Nariño es tratar de ocultar la tragedia que se vive en territorio colombiano. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, aseguró este jueves en rueda de prensa que los atentados que se ejecutaron en Cúcuta contra una brigada militar y al helicóptero del presidente Iván Duque a finales de junio fueron planeados desde Venezuela. Según el titular de Defensa, fue desde Venezuela que se ordenó el ataque contra la aeronave en que se desplazaba el mandatario colombiano el pasado 25 de junio, cuando se acercaba al aeropuerto de Cúcuta en el norte de Santander. Molano también responsabilizó a Caracas por la colocación del carro bomba que explotó el 15 de junio en la Brigada 30 del Ejército Colombiano, ubicada en la misma ciudad fronteriza con Venezuela, y que dejó 36 heridos leves. Mientras tanto, el canciller venezolano Jorge Arreaza respondió en Twitter a las acusaciones de Bogotá y aseguró que una vez más intentan utilizar a Venezuela para tratar de ocultar la tragedia de Colombia, un país que dijo está lleno de violencia y grupos armados y cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico. El diplomático venezolano también dijo que Colombia sufre la presencia de una policía represora, masacre y asesinatos diarios a líderes sociales. Una policía represora, masacre y asesinatos diarios a líderes sociales. Yo leí una cosa así en el informe de la Fact Findings Mission del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
no hablaba de Colombia, hablaba de Venezuela, por cierto, y acusó a esta institución de ser exportadora de mercenarios magnicidas. Bueno, ahora se van a agarrar de lo de Jovenel Moise hasta el fin de los tiempos. Para cerrar, bueno, dos informaciones más exactamente, antes de irme a la pausa. Hablando de esto de represión y masacres, 825 ejecuciones extrajudiciales se han registrado en Venezuela durante 2021. Esto es un informe de Lupa por la Vida, una ONG que registra 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de los organismos de seguridad del país, de acuerdo con el monitoreo de violencia policial que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en 24 entidades por todo el semestre, contrastando con el primer semestre de 2020, cuando se pudo constatar 1.611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de poco menos de la mitad, es decir, 48,6%. La reducción de casos, dice Lupa por la Vida, es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención de que más de 800 personas hayan sido asesinadas, es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Si uno dice que un semestre tiene 180 días y hay 800 y pico ejecuciones extrajudiciales, salimos a casi 5 ejecuciones extrajudiciales diarias. No es concha de ajo, diría Maduro. Diputados aprueban proyecto contra la venta ilegal de productos del tabaco. Esta es la Asamblea Nacional electa en 2020. Aprobaron en primera discusión y por unanimidad el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. El proyecto de ley tiene como objetivo evitar el contrabando, falsificación, elaboración y distribución de esos productos. Yo les diría, aquí pensando en sensatez, yo hace muchos años que dejé el cigarrillo, afortunadamente. Lo mejor que hice en la década del 2000 fue dejar el cigarrillo. Una de las mejores cosas que hice en la década del 2000 fue dejar el cigarrillo. Quítenle tanto impuesto que tiene el cigarrillo, lo están matando a impuestos. Cuando lo matan a impuestos, la consecuencia lógica es el contrabando. Pero estos no lo entienden, ¿no? Como no lo entienden, seguirán inundados de mercado de cigarros chinos, que no se sabe de dónde salen, ecuatorianos, colombianos. En Ecuador hubo un momento en el que hasta se producían cigarros para exportar para el contrabando a Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, la carga impositiva no es tan alta. Pero bueno, ya uno sabe que la sensatez no es, digamos, la mejor característica de estas personas que están en el poder. 6:52 minutos, quiero hablarles de Tecnieléctrico porque en reparación de aires acondicionados, decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido, cualquier aparato en general puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa con muchos años de experiencia y muchos años de servicio y los repuestos para que usted no los tenga que andar sabaneando por ahí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y en tecnohospitalaria.com somos experiencia en entrega de equipos e insumos y mobiliario médico para clínicas estéticas, laboratorios, hospitales. Tenemos todo lo que ustedes necesitan para repotenciar a su empresa con envíos a nivel nacional. Llámenos desde cualquier parte del país, porque en cualquier parte de Venezuela nosotros podemos volver a equipar su clínica, su laboratorio estético, su hospital, su consultorio. Llámenos al 0212-919-9549. Síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com, donde usted puede hacer su pedido con delivery o pick-up y realizar todas las consultas del caso. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19, un COVID-19 que reporta más de 1.100 nuevos casos y 17 nuevos fallecidos. Aragua le tocó la sillita, 155 casos durante el día de ayer. Bueno, reportados, ya les digo, por el Ministerio de Comunicación e Información. La Federación Médica Venezolana llama a extremar medidas contra el coronavirus. La posibilidad de eliminar el esquema de restricción y declarar la flexibilidad, según estudio del presidente Maduro, podría ser nefasta para la sociedad y aún más para la destruida
economía venezolana, advirtió Douglas León Natera, presidente de la FMB. En vez del esquema 7+7, que nunca se cumplió, el gobierno debe imponer 4 semanas de encerramiento total, abrir los comercios en forma controlada y supervisada por horarios e incluso por edades, dice Douglas León Natera. Extremar las medidas anti-COVID es necesario, y más aún cuando las organizaciones internacionales de la salud han alertado sobre la aparición de nuevas variantes y mutaciones del mortal virus que han provocado millones de muertes, señaló. Ahí les dejo eso. Ciudadanos en Margarita protestan para exigir jornada de vacunación. También piden mejoras en los servicios básicos y que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Esto ocurrió ayer. Los manifestantes se concentraron a las afueras del Hospital Luis Ortega, en la avenida 4 de Mayo, donde solicitaron que sus problemas básicos los resuelvan a la brevedad posible. Hoy es 23 de julio de 2021 y se ponen en marcha los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con ceremonia inaugural. Esto ya está sucediendo. A las 7 de la mañana empieza esto, los Juegos Olímpicos de Tokio, su 32ª edición con la ceremonia inaugural. Menos de 1,000 invitados estarán en las gradas del Estadio Olímpico de Tokio, construido para los Juegos de 1964, hace 57 años, y que en 2015 fue demolido para llevarle una capacidad de 68,000 espectadores. Bueno, lamentablemente menos de 1,000 espectadores van a poder ver esto. Mientras tanto, se conocieron nuevos casos de coronavirus en la Villa Olímpica y crece el temor por un posible brote masivo. La delegación de República Checa ya suma 6 casos, motivo por el cual el primer ministro habló sobre el tema y apuntó contra el médico del equipo, quien no estaría vacunado. Además, dieron positivo un jugador de vóley playa estadounidense y un nadador ruso. Esta es la gran preocupación en Japón, que la Olimpiada lleve a un repunte de casos de coronavirus. Para cerrar, el régimen venezolano confirmó pago para transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto lo dice NTN. Desde mañana 23 de julio hasta el domingo 8 de agosto podrán disfrutar cada una de las competencias de nuestra delegación nacional, confirmó el ministro chavista del deporte Mervin Maldonado. 43 atletas en 15 disciplinas conforman la delegación venezolana, a la que le deseamos el mayor de los éxitos y que traigan, ya no vamos a decir que muchas medallas, pero siempre traemos 1 o 2 medallas. Bueno, el abanderado, el judoka Antonio Díaz, todo un veterano de estas competencias. Para cerrar, una información de sucesos: un fotógrafo llamado Merwin Valiente fue hallado muerto en la vía a Choroní. Fotógrafo y diseñador gráfico, se encontraba desaparecido desde el pasado 16 de julio, cuando salió de su casa rumbo a una clínica donde era atendido. El fotógrafo sufría de depresión y ansiedad, situación que se agudizó luego de su estancia migratoria por Chile, de donde fue repatriado. Además, tuvo la pérdida física de su padre y la ruptura con su pareja. Tiempos de horror que no todos los seres humanos pueden soportar. Esperemos que Merwin encuentre la paz que no encontró al final de estos tiempos convulsos, al final de su vida en estos tiempos convulsos. 6:58 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Feliz fin de semana, si Dios quiere nos volvemos a encontrar el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, 100%